En este video vamos a conocer cuál idioma usó Jesús para comunicarse con sus discípulos y las multitudes. Lo primero que debemos saber es que en la época en que vivió Jesús, es decir, en la Palestina del primer siglo, existían 3 idiomas comunes: el arameo, el griego y el hebreo. Cada lenguaje tenía su función. Algunos solo se usaban para la escritura y otros para una conversación ordinaria. Sin embargo, los historiadores, arqueólogos y antropólogos culturales concuerdan en que el arameo era el lenguaje más usado. Por esta razón, el arameo pudo ser el idioma que mayormente hablaba Jesús, y en la Biblia podemos encontrar algunas evidencias de esto. Por ejemplo, en Marcos 5:41, Jesús le dice a la hija de Jairo un término en arameo, Talita Cumi. También en Marcos 7:34 dice el término efata al sanar a un sordomudo. En Marcos 15:34, Jesús dice Eloi, Eloi, lama sabactani, y en Marcos 14:36 también dice la palabra Abba, que proviene del arameo. Otro idioma que se hablaba en aquella época era el hebreo. Los historiadores afirman que Jesús también pudo hablarlo como un lenguaje secundario. El hebreo fue hablado principalmente por los escribas, maestros de la ley, fariseos y saduceos, la élite religiosa. El hebreo a menudo se leía en las sinagogas, por lo que la mayoría de las personas probablemente podían hablar y entender algo de hebreo. La mayoría de los documentos religiosos eran escritos en hebreo. Incluso el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo. Por otro lado, el griego era usado principalmente por los romanos, quienes eran los que tenían el poder político sobre Israel durante el tiempo de Jesús. El griego era el idioma de la clase política y de cualquiera que quisiera hacer negocios con los romanos. Cuando Jesús habló con Poncio Pilato, es posible que le haya hablado en griego, aunque realmente Pilato como gobernador probablemente también podía hablar arameo. Un dato muy interesante es que aunque el Nuevo Testamento se cree que en su mayoría se escribió en arameo o hebreo, los únicos materiales que tenemos hoy en día están en griego. Para el tiempo en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, la Iglesia cristiana se había extendido hacia muchas regiones y países diferentes, y el griego era la lengua que se hablaba. Lo cierto es que Jesús como Dios pudo haberse comunicado en cualquier lenguaje, pero en su forma de hombre se limitó a hablar 3 idiomas, el arameo, griego y hebreo, para poder comunicarse de forma adecuada a la gente. עמך שק